Frente a esa pregunta, la número uno de la consulta anticorrupción que estamos analizando en ese programa la noche, también digamos que en las redes sociales ha habido información que para ustedes es completamente falsa, pero que también va quedando en la mente pues, de algunos ciudadanos y me gustaría aclararla y se la quiero preguntar puntualmente. Claro. Uno de ellos tiene que ver con los salarios de los empleados públicos. ¿Se verían afectados con esta decisión? Si se le baja el salario a los congresistas, ¿bajaría la estructura salarial del resto de los funcionarios públicos? No, no. El mandato dice claramente bajar de 40 a 25 salarios mínimos. ¿A quiénes afecta? A los que ganan 40. Si usted gana 39, esto no es con usted, 39 salarios mínimos. Esto es exclusivamente para los que ganan 40 salarios mínimos. No le afecta ni el salario mínimo, ni a las secretarias, ni a los gerentes, ni a los profesionales. Exclusivamente a 385 funcionarios que son los que ganan hoy 40 salarios mínimos. Otra de las críticas, senadora, viene en el punto número 2, que también quiero que lo vean nuestros televidentes, y es que aseguran quienes cuestionan legítimamente también esta consulta que varios de estos mandatos anticorrupción ya existen en el ordenamiento jurídico y que por lo tanto sería malgastar 300.000 millones de pesos, que es lo que cuesta esa consulta al hacerla. El punto 2 plantea textualmente, como ustedes lo ven en pantalla, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. La cárcel a los corruptos ya existe. Pues póngale cuidado, resulta que encontramos que hay un articulito en el Código Penitenciario, que es el artículo 29, que dice que si usted tiene los de ciertos cargos directivos que lo ocupan esos cargos cuando lo están investigando, condenando, o que lo tuvieron ese cargo en el pasado, tienen derecho a un régimen especial penitenciario. ¿Eso qué quiere decir? Que un ex senador o un ministro, actual o pasado, si comete un delito, no va como un ciudadano a la cárcel, no, va a una casa fiscal, va a la escuela de la policía, va a un club de los militares. Esas instalaciones no son para eso. Esas instalaciones son para que los militares y los policías se formen, no para que sea cárcel de la gente de cuello blanco. ¿A dónde vive Samuel Moreno? Nos debe estar viendo por televisión desde la escuela de caballería, aquí detrás del Parque Nacional, en un lugar precioso en Bogotá. Eso es como un club. ¿A dónde fueron a dar los concejales que desvalijaron a Bogotá, el carrusel de la contratación de Bogotá? A CESPO, que es una escuela de la policía. Esos son clubes, eso no tiene nada de parecido a la cárcel, porque son centros confortables para la educación de nuestros altos funcionarios. Entonces, cuando dicen eso ya existe, falso. Póngale cuidado a Odebrecht. Odebrecht, para poder terminar el contrato que está aprobado, obtuvo con corrupción, tocó pagarle 700.000 millones de pesos. ¿Y qué hizo después Odebrecht? Demandó a Colombia y lo demandó por 3.8 billones de pesos. Entonces, cuando dicen eso ya existe, ¿really? ¿Existe? ¿Le pagamos a Odebrecht? ¿Nos demandó Odebrecht? ¿Dónde viven tantos de los personajes corruptos? Artículo 29 del Código Penitenciario. Búsquelo y va a ver ese absurdo, un privilegio de los de cuello blanco. Vamos con el punto número 3 de esta consulta anticorrupción. Hemos querido explicársela hoy a nuestros televidentes. Y senadora Angélica Lozano, es el que tiene que ver con la contratación transparente obligatoria en todo el país. Ustedes hablan que se estipulen, que se utilicen pliegos tipo. ¿Qué es un pliego tipo? Los pliegos es algo abstracto para muchos. Los pliegos tipo son una forma de contratación que hace que se puedan comparar los precios y las características, bienes uniformes. Le doy un ejemplo, se necesitan 100 computadores de memoria RAM, yo no sé qué, velocidad tal, capacidad tal. Eso es comparable, eso es medible, esos son parámetros. Entonces no tiene ninguna lógica que en Pereira cueste 1 millón y en Bogotá cueste 2 millones o en Cali 1,5 millones. Cuando las cosas son comparables, se pueden adoptar los pliegos tipo. ¿Por qué surge esta necesidad? Resulta que hoy el 50% de la contratación es a dedo, es contratación directa. Lo que contratan alcaldes, gobernadores. Desde alcaldías hasta presidencia es a dedo, sin licitación o con licitación de uno. Cuando usted tiene una licitación de uno, hay algo raro. O le doy un ejemplo, ¿por qué se llama pliego tipo? Que es lo contrario a pliego sastre, sastre como de costura, de construir, de hacer un vestido. Por ejemplo, se necesita construir 100 kilómetros de vía, fácil, miles de empresas lo pueden hacer, pero le ponen un requisito, que la retroexcavadora sea de energía solar. Ah, solo una empresa tiene retroexcavadora de energía solar, descalifica a las otras 1.000 empresas y se lo dan a él. Ese es un pliego sastre, se inventan un requisito innecesario para poder dirigir y manipular la contratación. Estos pliegos tipo los hemos luchado durante mucho tiempo, desde hace años existen,
pero son voluntarios, voluntarios. Lo que dice el punto 3 es que sea obligatorio para todo, desde la alcaldía del pueblo más chiquito hasta la presidencia. Desde el mes pasado de julio entraron a regir, porque lo logramos en la ley de infraestructura, pliegos tipo, pero solo para infraestructura del orden nacional, como decir vías 4G. Sí. Y fue un parto sacarlo, Jefferson, eso casi no es aprobado. Aquí lo que queremos es que sea para todo en el país. Pues esos son los primeros 4 puntos de esta consulta anticorrupción que será votada este domingo y en la que juega un papel fundamental la Registraduría Nacional de Colombia. Por esa razón hemos invitado también a esta hora a Jaime Hernando Suárez, señor delegado electoral de la Registraduría de Colombia. Muy buenas noches, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches, ¿cómo están? Pues acá analizando y entregándole la información a nuestros televidentes para que sean ellos los que tomen la decisión este domingo de votar o no votar, de votar sí, de votar no, pero que tengan la información clara. Señor delegado, me gustaría que le explicara a nuestros televidentes cómo funcionarán estas elecciones este domingo, desde qué horas estarán abiertas las urnas, los centros de votación, a dónde podrán votar los ciudadanos que quieran participar en ella. Bueno, importante, tenemos la misma estructura que tuvimos para las elecciones presidenciales. Por lo tanto, vamos a tener habilitados los 11.233 puestos de votación. Son un total de más de 97.000 mesas de votación. Recordémosle a los colombianos que se viene votando en el exterior desde el lunes 20 de agosto y en el exterior se votan 8 días. Están votando muy juiciosos los colombianos que han decidido participar. Que es importante saber cuál es la mesa de votación. Debe votar en la misma mesa, perdón, el mismo puesto de votación que votó en las elecciones de presidente. Ingresen a la página de internet de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Digita su número de cédula, ahí vas a ver cuál es su puesto y cuál es la mesa de votación. No olviden llevar su cédula de ciudadanía. Nos preguntan mucho que si pueden llevar niños a los puestos de votación. Claro que lo pueden hacer. Es un ejercicio pedagógico, pero bajo custodia y responsabilidad de los mayores, toda vez que los puestos de votación son lugares de bastante afluencia. Tenemos un censo electoral de 36.421.000 ciudadanos aptos para votar. En esta consulta tenemos ya todos los kits electorales desplegados en todo Colombia, listos para ser entregados este domingo a las 7 de la mañana a los 645.000 jurados de votación que hemos nombrado para esta consulta popular anticorrupción. Delegado electoral, otra de las grandes preguntas que se hacen nuestros televidentes en este momento es frente a los resultados. ¿Cuándo vamos a conocer si finalmente esta consulta anticorrupción logró los votos que necesita para ser aprobada o desaprobada en las urnas? La verdad es que pues, y nos sentimos muy felices porque nos ha ido muy bien en la registraduría en estos 2 últimos procesos, o 3 últimos, incluyendo el de Congreso. Ha sido muy rápida la transmisión de resultados, pero hay que tener en cuenta algo. Es una consulta, pero son 7 preguntas y cada pregunta tiene que ser escrutada. Cada ciudadano tiene la opción de votar en cada una de las preguntas por el sí, por el no. Si marca sí y no, es un voto nulo. Si no marca nada, es un voto no marcado que se tendrá en cuenta para el umbral, ¿correcto? Pero para efectos del sí y el no, pues no cuenta. Por eso cada jurado de votación, en cada mesa de votación, debe hacer 7 escrutinios, 1 por cada una de las preguntas. Por eso no va a ser tan fácil la labor de los jurados, aunque tenemos una herramienta que le llamamos el cuentavotos y se la hemos explicado en talleres a los jurados para que ese escrutinio de los jurados no dure más de 1 hora, máximo 1 hora y media. Después de eso viene una labor de la registraduría de transmisión de los resultados, de consolidación de resultados, y a través de los medios de comunicación daremos a conocer periódicamente los boletines con la información. Por eso no nos queremos casar con una hora determinada, porque dependemos de la labor de los jurados de votación. Sí, señor Suárez, le voy a poner un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, tacha, no pone ni sí ni no, sino tacha, por ejemplo, en el número 2, quiero que mostremos el tarjetón nuevamente a nuestros televidentes en full pantalla. ¿Qué pasa con ese voto? ¿Ese voto cuenta para lograr ese umbral o es un voto no válido? ¿Qué sucede en ese caso? Sí. Todas las tarjetas electorales, por explicarlo muy rápido, todos los votos que se depositen en la urna van a ser contados y cuentan para el umbral. Para ese umbral que lo han señalado acá de 12.140.342 ciudadanos, ese es el umbral. Que es que anuló el voto porque lo tachó todo, tachó sí, no, por todo lado, o no marcó absolutamente nada. Ese voto, esa tarjeta electoral que se introduce en la urna es contada para el umbral.
Ese es el primer requisito. Ya el segundo requisito, después de haber pasado el umbral, se cogen los votos válidos. ¿Cuáles son? Los que se marcaron por el sí y por el no. Sí. Y si hay más votos por el sí en esa pregunta, pues ganó el sí. Si hay más votos por el no, ganó el no. Permítame, lo interrumpo, qué Sí, pena. claro. Ese umbral es de 12.140.000 votos. Son los votos que se necesita para que realmente esta consulta sea válida. Luego de que se logren, digamos, pongamos un ejemplo, que ese día salgan a votar 13 millones de personas. ¿Cuántos votos por el sí se necesitan para que sea aprobada cada una de esas preguntas? ¿Tiene que ser la mitad de esos 13 millones de votos? No. En ese ejemplo lo decimos claramente, 13 millones de votos. Digamos que 5 millones de votos fueron... por el sí. Sí, por el sí, de pronto 2 por el no. Ahí tenemos 7 millones y 5 millones de votos fueron nulos, o sea, el excedente. En este caso ganaría el sí. Es más, pongamos un ejemplo más fuerte. Fueron 13 millones de votos, de los cuales no marcados fueron 10, pero 2 millones de votos fueron por el sí y 1 millón de votos fue por el no. Ganó el no. Entonces pasó el umbral y la mitad más uno de los votos válidos, en este caso los votos válidos son los del sí y el no, en este ejemplo serían 3 millones, ganaría el sí. Señor Jaime Hernando, ¿y si por lo menos únicamente votan 10 millones de personas, en ese caso qué pasa? Así voten todas por el sí o todas por el no, no se cumplió el primer requisito de la ley, no pasó el umbral, por lo tanto no se aprobaría la consulta popular anticorrupción. Registrador, otra pregunta, y hace parte también de las críticas que ha tenido esta consulta anticorrupción en medio de todas las bondades que le han reconocido inclusive sectores políticos opuestos, y es el que tiene que ver con el costo. ¿Por qué una consulta cuesta 300.000 millones de pesos? Sí, al igual que cualquier proceso nacional, debemos diferenciar que esta no es una consulta interna de los partidos, que es algo pequeño, que no se hacen corregimientos sino en cabeceras, que nos permiten hasta usar fotocopias de las tarjetas electorales. No, este es un mecanismo de participación ciudadana que se hace no solo en todo el territorio nacional, se hace también en el exterior, en los 69 países donde tenemos representación consular, se está votando desde el día lunes de esta semana, como dijimos. Vamos a ir a 11.233 puestos de votación, más de 6.600 de estos puestos de votación quedan en corregimientos, quedan muy apartados de las cabeceras. Tenemos que llegar en avionetas, tenemos que llegar en chalupas, tenemos que tener tarjetas electorales para los 36.421.000 ciudadanos que están en el censo electoral. Son más de 97.000 mesas, por lo tanto tenemos más de 97.000 cubículos, más de 97.000 kits electorales con todos sus censos, con toda la infraestructura y toda los elementos como esferos, marcadores que se requieren. También, por ejemplo, tenemos contratado el sistema de transmisión de resultados electorales, que es el famoso preconteo, para que los colombianos esa misma noche sepan cuál fue el resultado por cada una de las preguntas. Tenemos el software de escrutinio, o sea, es una elección nacional similar a la de presidente, por eso es el elevado costo. Senadora Angélica Lozano, quiero hacerle también esa pregunta. Sí. Muchos cuestionan el costo de esta consulta anticorrupción. Son 300.000 millones que se gastará el Estado colombiano este domingo. Si pasa, evidentemente trae unos beneficios, como usted nos los acaba de plantear, pero si no llega a pasar, esa plata se va a perder. Pero aquí hay que saber una cosa, la ley de participación ciudadana que regula todos los pasos de esta consulta prohíbe que se realice el mismo día de elecciones. Entonces aquí hay un absurdo y un desequilibrio, porque los candidatos de derecha y los candidatos de izquierda el mismo marzo, el día de elección de Congreso, hicieron sus consultas internas. Fácil, era una caja adicional y un tarjetón adicional, pero el registrador puede dar fe. La ley prohíbe que se realice un referendo, una consulta, una revocatoria el mismo día de una elección, sea de alcalde, consejo, gobernador, presidente, Congreso. La ley lo prohíbe, la ley obliga que los mecanismos de participación sean otro día, diferente. Yo difiero de la racionalidad, porque lo que dicen es, a los políticos, yo soy política, a los políticos podemos hacer las consultas, escoger candidato presidencial, un día normal de elecciones. Pero si usted tiene una consulta ambiental, una consulta anticorrupción, el de los niños, el de prisión perpetua, no se puede, prohibido. Entonces la ley misma previó que los mecanismos tengan un montaje como este, que es una elección nacional, porque es de carácter nacional.
Entonces, no es porque quisiéramos, es porque la ley lo prohíbe haberlo hecho el mismo día. Nosotros quisimos que esta consulta se hubiera realizado el día anterior a segunda vuelta, para aprovechar el montaje de las mesas, las carpas, los sistemas, para abaratar, que fuera más fácil. Pero en el Senado de la República, que la ley tiene ese trámite, el Senado es el que avala y dice, se aprueba que se haga, fue rotundo, fue unánime, 86 votos a favor y 0 en contra, dijeron, exigimos que la consulta sea después de segunda vuelta. El Centro Democrático, con el liderazgo además del senador Uribe, dijeron no, aquí no vamos a mezclar que el día anterior de elecciones, porque en la lógica de ellos dijeron, ese día Juan Manuel Santos es el presidente, entonces no se puede hacer. Exigimos que se haga después de elecciones y todo el Senado dijo sí, es mejor, eso decidió el Senado. Nosotros dijimos, si se hace después de elecciones, el lío es que cuesta más. El Senado dijo, la ley obliga que sea otro día y esto debe hacerse después de segunda vuelta, por eso se hace este domingo. El señor registrador podrá precisar por qué la ley lo prohíbe. Senadora, antes de ir a comerciales, porque vamos a marcar una pausa, en caso de que este domingo no se logren esos más de 12 millones de votos que se necesitan para aprobar esa consulta anticorrupción, ¿habrá valido la pena este esfuerzo? ¿Habrá valido la pena haberse gastado esos 300.000 millones de pesos? Pues yo estoy optimista porque hay de sobra más de 12 millones de colombianos es hastiados. Le planteo ese escenario. Pero yo porque soy optimista, porque es que hay más de 12 millones de colombianos hastiados del abuso de poder, de la corrupción, de la inequidad, de la injusticia, de la sordera de la clase política. Es que cuando nos roban 50 billones de pesos al año, somos 50 millones de personas, de colombianos. Quiere decir que a cada uno nos roban 1 millón de pesos en efectivo, a un niño que está en el Amazonas o a un señor que está en Chocó, a usted que está viendo esto. Hacer la consulta es una inversión alta, eso es cierto, y la ley es la que lo insiste y lo crea que sea un día distinto y obliga que sea así. Hacer la consulta vale 6 centavos, 6 centavos de cada millón que nos roban a los colombianos. Por eso los beneficios son, primero, de ahorro con la reducción de salario, pero sobre todo de quitarle. Cuando usted cierra ese barril sin fondo de la mermelada con la que se roban los ñoños la plata, de la contratación a dedo, donde hay una tajada por lado de la contratación, y cuando usted le pone le obliga a la clase política a andar derechito, a rendir cuentas, a ser transparente, le da poder al ciudadano sobre todos nosotros, vote o no vote, tiene poder sobre todos. Sí. Eso implica un cambio cultural y político que vale la pena. Señor Jaime Hernando Suárez, delegado electoral de la Registraduría de Colombia, yo quiero agradecerle el tiempo que le entregó a nuestros televidentes. Queremos hacer pedagogía y usted, como uno de los protagonistas de la noticia, nos ha entregado la información precisa para aquellos ciudadanos que quieran salir a votar este domingo. ¿Me dejas hacer una pregunta? Muy amable, muchas gracias. Señor registrador, yo quiero que usted mismo le diga a los colombianos, ¿alguien recibe un peso, reposición de votos? Una de las mentiras más horribles es que eso es una bobada, que eso es un negocio. Por favor, usted, señor registrador, cuéntele a los colombianos. Brevemente, porque vamos a marcar una pausa. ¿Esto tiene reposición? ¿Alguien va a ganar plata por cada voto? No. Este tipo de mecanismos de participación ciudadana no tiene reposición de votos, eso es claro. Señor delegado electoral, muchas gracias por habernos acompañado en este programa La Noche. Muy amable, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con este importante análisis. También vamos a estar haciéndole las preguntas que plantean muchos tuiteros que hasta ahora participan de este programa La Noche a través de redes sociales con el numeral La Noche Anticorrupción. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.